Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 que está conformado por Leonelis López, Loreni López, Milena Jiménez, María Ángel Mirabal y mi persona, Mileudis López. Nosotros vamos a estar hablando un poco sobre las formas de mercado. Primero hay que conocer qué es el mercado, que este es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes y servicios entre individuos que llegan a un acuerdo entre el producto y el precio de este. Es decir, un intercambio entre la oferta y la demanda y llegan a un determinado precio. También se puede decir que el mercado es un espacio físico o virtual en donde se da el intercambio de bienes, servicios y de activos líquidos por dinero. Este es un intercambio que se da entre los compradores y vendedores que interactúan por medio de una plataforma o de instituciones para recibir un beneficio económico a cambio. También esta depende de factores como el número de oferentes y también de demandantes, también el tipo de bienes, ya sea que es de intercambio o su diferencia, también si la empresa tiene mayor o menor poder en la determinación del precio, también si esta tiene la existencia o no de libre salida o entrada de las empresas del mercado y también el tamaño de la empresa de esta. Sí, donde también existen las competencias, porque dentro del mercado hay competencia, que es una forma para organizar todo tipo de mercados para poder determinar los precios y las cualidades del equilibrio. Bueno, según los oferentes, el mercado está conformado por las siguientes competencias: la competencia perfecta, la competencia imperfecta, que está integrada por el monopolio, por el oligopolio y por las competencias monopolísticas. Aquí tenemos la competencia imperfecta, que en esta las empresas y los compradores tienen la capacidad de influir en los precios y en las condiciones del mercado. También tenemos lo que es la competencia perfecta. La competencia perfecta es un número muy grande de firmas produciendo un producto homogéneo y de un número bastante grande de personas que están demandando ese producto, donde se puede encontrar el mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta es donde existen diversos vendedores o compradores que en sí no ejercen una influencia decisiva sobre el precio de estos productos. Es por eso que también surge lo que vendría siendo los beneficios y las competencias perfectas. Los beneficios y la competencia perfecta es cuando, al determinar el precio equilibrado de un mercado competitivo, esto significa que las empresas no tendrán los mismos beneficios en general. Esto se debe a que, si suponemos que las empresas utilizan la misma tecnología que otras, sus instalaciones fijas serán diferentes, al igual que sus costos de producción. Esto se debe a que estos beneficios se dan más que todo en empresas eficientes que son tomadas en cuenta en compañías de otros mercados o en sectores donde estas van a querer, como son a corto plazo, utilizan la misma tecnología, van a querer abandonar el sector donde se encuentran, pero esto solo lo harán cuando tengan la liquidación, o sea, cuando puedan liquidar sus instalaciones. Es por eso que aquí encontramos lo que vendría siendo el equilibrio a corto plazo, que es lo que estoy hablando de las tecnologías. Donde podemos ver el equilibrio, podemos ver la oferta, que es lo que siempre aumenta, la demanda, que es lo que disminuye, y en la cantidad global del equilibrio del mercado, que es lo que se va a repartir entre las empresas, y el equilibrio que tiene con los precios y el ingreso marginal que está dentro del mercado. Ok, así mismo como está el equilibrio a corto plazo, también existe lo que es el equilibrio a largo plazo. Los equilibrios a largo plazo mayormente son aquellas, es la libre entrada y salida de las empresas, que según sus beneficios o pérdidas que ellas hayan tenido en este sector, todas aquellas que se quedan en este periodo a largo plazo recibirán un beneficio nulo. A través de ese largo plazo, ¿qué pasa? Que ellas van a tener la misma estructura de costo y van a producir la misma cantidad de ese. También que la competencia perfecta está cuenta con características que es, por ejemplo, la atomización del mercado, que es donde existe un gran número de oferentes y demandantes, entonces por ende estos son precios afectantes, es decir, que ningún oferente ni demandante puede, ya sea individualmente, puede inferir en el precio del mercado. También que estas son bienes homogéneas, es decir, que esto no se puede
o sea, no se puede diferenciar del producto. También que los agentes tienen información plena sobre el mercado y también que estos son libres de entrada y salida de la empresa, ya sea del sector o del mercado también. Así mismo, como tiene nuestra compañera, esta también nos pide una información clara y precisa sobre los oferentes y los determinantes del mismo. También tienen que ver con la eficiencia económica, ya que los mercados, más que todo las empresas, buscan tener mayores beneficios. Y estos beneficios a su vez van combinados con lo eficiente y rentable que pueden llegar a ser, y la modernización de las tecnologías hoy en día. El monopolio es una situación de privilegio legal donde se encuentra un productor o un agente económico que es llamado monopolista, con un gran poder de mercado. Y este posee un solo producto de la industria, que ya no puede ser no solo un producto, puede ser un bien, un servicio, un recurso, pero está determinado y diferenciado. Dentro del monopolio se une una vía de aparición donde encontramos lo que es la confianza. La confianza es la unión de distintas empresas con la misma dirección central, que buscan, estas tienen la finalidad de ejercer un control de las ventas y la comercialización de los productos. Como estas se enfocan en un solo sector económico, estas más que todo quieren ejercer en todo el monopolio, de manera horizontal y vertical. Cuando hablamos de manera horizontal es cuando las empresas producen los mismos bienes y prestan los mismos servicios. Y cuando hablamos de vertical es cuando un grupo de la empresa efectúa actividades complementarias. También vendríamos teniendo lo que es el cartel. El cartel es un acuerdo formal o informal que hacen las empresas del mismo sector con el fin de reducir o eliminar competencias en un determinado mercado. También tenemos lo que es la fusión o la adquisición. La fusión o la adquisición es un aspecto de la estrategia que viene de la gerencia financiera corporativa, que se usa para las combinaciones o la adquisición de otras compañías, donde la fusión es cuando uno o más compradores con personalidad jurídica independiente juntan sus patrimonios y forman una sociedad. Y cuando hablamos de la adquisición es cuando, esto se basa más que todo en la compra que tiene una persona jurídica independiente sobre un plan accionario de otra sociedad. Dentro de estas sociedades también se encuentran compradores que son clasificados como compradores financieros y estratégicos. Los compradores financieros son aquellos compradores donde adquieren una empresa, le incrementan su valor y luego la venden a un precio superior buscando un capital de inversión. Y cuando hablamos de compradores estratégicos son aquellos que le dedican todo su tiempo, desarrollan todas sus actividades dentro de la industria y quieren permanecer y consolidarse dentro del mercado. También tenemos las causas que explican la aparición del monopolio, donde tenemos el control exclusivo de un factor productivo por una empresa o dominio de las fuentes más importantes de las materias primas indispensables para la producción de un determinado bien, y la concesión de una patente que también genera una situación monopólica de carácter temporal. Y también están las características del monopolio, que por ejemplo, que como en esta solo existe un número de vendedores, hay muchos compradores, por lo que la empresa tiene el poder y la libre libertad en el mercado de así fijar el precio. También que en esta sí existe la libre entrada y salida de las empresas de los mercados, y también que en esta no existe la movilidad plena de los factores de producción. Y también cabe recalcar que el monopolio, también tiene también esta se regula, mediante los estados, intenta regular o prevenir que aparezcan más monopolios, por lo que se basa mediante de impuestos, mediante de leyes o también de las regulaciones de precios. El monopolio también está asociado a asientos, que los asientos son como tratados de paz o acuerdos de paz que tienen un grupo de comerciantes que cuentan con una ruta comercial sobre el producto, que también es importante de recalcar. En un mercado competitivo, el monopolio, los consumidores y los productores son precios aceptantes, por lo que el precio va ligado entre la oferta y la demanda.
En cambio, en el monopolio oferente monopolista, aquí el precio utilizado es el que va ligado de acuerdo al poder del mercado. El poder de mercado monopolista es o se trata de la capacidad en el que un comprador y un vendedor tiene la posibilidad de influir en el precio de un bien o servicio. Es decir, que si el poder recae sobre un comprador, entonces se le considera una estructura de monoxonio. Si el poder recae sobre el vendedor, se le considera una estructura de monopolio. También para calcular el poder monopolista tenemos la siguiente fórmula, el cual se utiliza el índice de Lerner, donde mayor sea L, mayor será el valor del poder del mercado, igual al PM, que es el poder monopolista, menos el costo marginal, entre paréntesis QC, que es el nivel de producción competitivo, igual a menos 1 entre la elasticidad del precio de la demanda. La elasticidad del precio de la demanda, donde encontramos lo que vendría siendo el poder monopolista. El poder monopolista es la capacidad que tiene un comprador o un vendedor de poder influir en el precio de un producto. Está consolidado, pero más que todo está conformado por la elasticidad del precio, lo que establece la diferencia de las variaciones que hay entre la cantidad demandada, que influye en la motivación del cambio de los precios. Yo les voy a mostrar una representación gráfica sobre la fijación de precios basada en la competencia perfecta. Tenemos aquí la representación gráfica con los precios de los productos y la cantidad demandada, el precio equilibrado y la cantidad de esos productos Q. Cuando los precios suben, tenemos AP1, los productores o vendedores que estiman que la cantidad demandada llegue a Q1, pero resulta que llega a Q2, ya que a los consumidores no les interesa ese producto a un precio tan alto. Cuando el precio baja a P2, la oferta sube, ya que los consumidores se interesan por esos productos. Y aquí tenemos el precio, un precio equilibrado entre la cantidad equilibrada se presenta la demanda y la oferta. Tenemos otra gráfica sobre la fijación de precios en el régimen de monopolio, donde esta representación gráfica, el monopolista puede determinar qué cantidades de unidades de productos puede vender para conseguir que el beneficio sea máximo, por lo que se debe conseguir que el ingreso marginal sea igual al coste marginal y se conecta en el punto E. Ya conocida la cantidad de productos en Q, se debe determinar a qué precio corresponde esa cantidad de productos y se debe proyectar el punto E hacia arriba para que pueda conectar en el corte de la demanda monopolísticas y en el punto F hacia la curva del ingreso marginal. También tenemos lo que es el equilibrio del mercado en el monopolio, en donde, por ejemplo, aquí en esta gráfica se ve la línea de la demanda que está azul. Entonces esta línea de la demanda es recta, entonces por ende representa la relación que existe entre la demanda y el ingreso marginal. También, o sea, mediante la cantidad producida que es representada por el Q del monopolio, esta afecta a los precios de mercado, que esta es representado por la P. Por ende, el ingreso marginal, esta varía de acuerdo a la variación de la cantidad. También tenemos lo que es los beneficios positivos, los beneficios nulos y los beneficios negativos, en donde los beneficios positivos es donde el costo medio, que es este verdecito, está por debajo de la demanda. Entonces, por ende, el ingreso obtenido, que está representado entre P y Q, es superior al costo de producción. Entonces, a diferencia de los beneficios negativos, es donde el costo medio está por encima de la demanda. Entonces, el ingreso obtenido, que es P y Q, está por debajo del costo de producción.
Entonces, ¿qué ocurre si comparamos el punto de monopolio y el punto donde se situaría la empresa de competencia perfecta? Aquí se ve que, por ejemplo, en la competencia perfecta, que es esta es eficiente, ya que se sitúa en un punto donde se produce más, pero a menor precio. También que en relación al coste social, el monopolio se extrae una parte del consumidor. También que el monopolio, o sea, se ve que representa una falla en el mercado con respecto a la asignación de recursos. La formación de los precios es relevante para los consumidores, por lo que en este caso se puede decir que son precios al venta, al detal o de precios al consumidor. Tenemos la siguiente fórmula, el cual llamado P, que es el precio, C, que es el costo unitario de la producción de la fábrica, más la utilidad por unidad que se obtiene los fabricantes, y más M, que es el margen bruto de la comercialización. También tenemos el sistema de distribución, el cual se puede ver que los productores o los acopiadores distribuyen, en este caso, o recogen su producción y lo distribuyen a otros mayoristas o en este caso a grandes mayoristas, por lo que estos se encargan de despacharlo a sitios específicos o a supermercados para luego ser consumido. En esta gráfica podemos ver que el sistema de distribución se ve representado de acuerdo a un reloj de arena. También, podemos hablar sobre las competencias monopolíticas, que es donde el mercado tiene una gran cantidad de firmas independientes, pero tiene o proporciona una cuota de mercado muy pequeña. Entonces, entre sus características está que muchas empresas venden el mismo producto, pero esta se diferencia. También que, por ejemplo, el poder es relativo porque el precio es fundamental al momento de la decisión de la compra, y también que esta es más frecuente y existente. Ok, así también tenemos que hablar sobre el mercado oligopólico. El mercado oligopolio, ciertamente este es un mercado que es demandado por pocas empresas o la conforman pocas empresas. Un ejemplo de esto es el duopolio, que son duopolios que se integran por dos empresas. Normalmente cuando se hacen las acciones de los empresarios siempre se toman en cuenta lo que serían la reacción previsible de su contrincante. ¿Qué lleva esto? Esto lleva a tener un comportamiento estratégico en las empresas. Ocasionalmente el mercado oligopolio hace entre los oligopolistas se ponen de acuerdo para repartirse lo que sería el mercado. Cuando se reparte el mercado también se puede identificar como una guerra falsa de precios. ¿Por qué? Porque van a buscar siempre expulsar a los competidores más débiles y repartirse el mercado en aquellos más grandes y más fuertes, lo que hace difícil la intervención o que sean añadidos más competencias en este mercado. Solamente son pocos aquellos que pueden llegar a integrar este mercado. Las características de este mercado serían que están conformados por pocas empresas demandantes. Existe una barrera de entrada y de salida de las empresas en este sector. Con frecuencia se realizan acuerdos o pactos para repartirse el mercado, aunque esto puede ser un acuerdo colutivo, pero este tipo de prácticas también se conoce como prohibida. Ok, y la última característica sería que esta se puede dividir en dos tipos, en el oligopolio colectivo y el oligopolio de empresas demandantes. El oligopolio colectivo ciertamente por las circunstancias, por incertidumbres, lleva al acuerdo con las empresas más demandantes en repartirse el mercado. Un ejemplo de esto sería las organizaciones que contribuyen, la Organización de Países Importadores del Petróleo, porque como conocemos,
de los 159 países que son reconocidos, solamente 14 países conforman lo que es esta organización, y uno de los fundadores de esta fue nuestra Venezuela. Ok. Otro ejemplo sería, por ejemplo, aquí tenemos las gráficas donde podemos ver lo que es la fijación. En esta ciertamente se fija una producción entre aquellos mercados que han llegado a acuerdos. Cuando está esa fijación, ellos entre todos forman como un monopolio, y después se reparten esa producción según algunos criterios o las cuotas de producción. Aquí vemos la demanda del mercado, cómo se establece la ganancia y cómo se dividen las diferentes cuotas de las cantidades. También podemos hablar que este tipo de cuotas, como podemos decir, estos acuerdos suelen ser inestables. ¿Por qué suelen ser inestables? Porque pueden llegar los momentos que pueden ser violentados por otras producciones. Entonces lo que hacen es que disminuyen el precio y aumentan la demanda. Eso es un ejemplo, como si tenemos un mercado que estamos vendiendo frescos, vendemos otro tipo de productos, y establecemos un precio como tal, y venga la competencia y debe de establecer el precio, solamente los disminuya y aumenta su producción por querer vender más. También tenemos ahora lo que es el tipo del oligopolio de empresas demandantes. Estas existen a través de una empresa que es la líder, que se comporta como una monopolista, y sus seguidores actúan con el comportamiento de competencia perfecta, donde el líder agarra o posee un pedazo se queda con un pedazo de ese mercado. Eso puede ser un 60 o un 80% de ese mercado. Así tenemos también aquí la representación gráfica, que vemos que la D significa el total del mercado. La D minúscula es la porción demandada por y tenemos aquí el punto de encuentro, en el cual está el precio y la cantidad demandada de los oferentes. Se ve cómo se desplaza sobre la cantidad de porción, sobre la cantidad demandada. Asimismo, los líderes establecen lo que es un precio y los seguidores siguen ese precio. Lo que van a hacer con el resto del mercado es repartírselo, como podemos ver aquí entre QT y Q. Estas, como lo podemos ver, es la cantidad que se ofrece a los seguidores y que se convierte en la competencia perfecta. En la determinación de los precios tenemos también esta gráfica, el cual representa que a largo plazo, dentro de los meses, se puede ver cómo se ha mantenido la curva de los precios mayoristas y minoristas. Por lo que en este caso el precio mayorista se sube y baja constantemente y se ve como más alta en el caso del precio del consumidor, pero normalmente debería ser que los precios al consumidor fluctúen más que los precios mayoristas. Pero esto es más que todo porque los productores determinan su precio de acuerdo a su costo de producción para luego así ofertar al mercado. Gracias. Gracias por su atención. Gracias.